Y en esta mañana nos acompaña la doctora Sara Patricia Alviar. Ella es académica de la Universidad de las Américas. Ella es abogada y doctora en jurisprudencia. Tiene un diplomado en Derechos de Autor y Derechos de Convexos, es magíster en Derecho Económico y actualmente es doctoranda en la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado como conjuez permanente del Tercer Tribunal Distrital de lo Fiscal número 1 de Pichincha, abogada del Instituto Americano Patrimonio Natural o Cultural, del Convenio Andrés Bello, ha sido decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la SEC y profesora de Derecho Económico Competencia y Derecho Mercantil de la Universidad SEC y de Derecho de la Competencia de la Universidad de las Américas. La ponencia que hoy nos presenta lleva como título Análisis de la eficiencia procesal en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Doctora, por favor, muy buenos días. Buenos días con todas y con todos. El día de hoy vamos a tratar de visualizar los puntos más relevantes al fin de que se pueda identificar algunos temas que puedan ser importantes para considerar cómo se puede mejorar la eficiencia de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Por cuanto la gestión no solamente se mide en cuanto a la cantidad, sino también en cuanto a la calidad de las resoluciones. En ese sentido, pues, esta ponencia ha partido del análisis de 3 categorías conceptuales, como les habíamos dicho ya en la otra presentación la semana anterior, que es importante considerar porque están vinculadas a la materia. Análisis económico del derecho no es una disciplina del derecho, es una herramienta de la economía que sirve para valorar la estructura normativa o el derecho en función de sus objetivos establecidos para saber si es eficiente y racional frente a los fines que se otorgan. El derecho económico, en cambio, sí es una disciplina del derecho, tiene por finalidad, entre otras, reconocer, legitimar los derechos patrimoniales vinculados a un modelo económico. Dentro del derecho económico, por tanto, se analiza el derecho constitucional económico como el derecho de libre empresa, propiedad, libre contratación, entre otros. Derechos que, por cierto, no son absolutos. Son relativos y como tal están sujetos a la corrección mediante otras normas que se llaman derecho de corrección económica y que nos permite establecer el límite al ejercicio, uso y goce de estos derechos. Dicho así, los grandes temas y aristas entonces del derecho de corrección económica están, o dentro de ellos está, la libre competencia, la competencia desleal, el derecho del consumidor y de economía popular y solidaria. Lo importante de estas normas, el fin de estas normas es evitar abusos y corregir las actuaciones de operadores en el tráfico económico. Tienen por finalidad también la protección desde su especialidad, ojo, y aquí es muy importante, desde su especialidad y desde sus características autonómicas, la protección del modelo económico que en nuestra legislación está contemplado en el artículo 283 de la Constitución Política del Estado. Sus fines, sus objetivos, son la protección de intereses diversos. Intereses de orden público, que es la protección del modelo económico y la del interés de los consumidores, e intereses privados que devienen de la protección del resto de operadores económicos hasta particulares que se dan dentro del mercado. Dicho esto, ubicado el marco conceptual sobre el que se ha trabajado la preparación de esta ponencia, diremos que se analizará la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder y Mercado para saber si ésta es eficiente y racional frente a 2 instituciones de herramienta de corrección económica que regula, competencia y competencia desleal. Para ello, es indispensable entender cuál es esta normativa sui generis que tiene la ley ecuatoriana, porque es el único código o norma o cuerpo normativo en Iberoamérica que reúne en una sola instancia, en un mismo cuerpo normativo, 2 instituciones jurídicas totalmente diferentes.
Esto nos obliga a establecer las diferencias entre competencia y competencia desleal y ubicar qué temas focales dentro de la ley hay que ponerle cierto ojo para que frente o a miras de una reforma, de ser el caso, se consideren para mejorar su eficiencia normativa y procesal. Dicho esto, vamos entonces con la primera premisa, competencia. ¿Qué es esto? El derecho de competencia es un derecho de corrección económica que tiene por finalidad la protección fundamentalmente de intereses de orden público, modelo económico e interés general de los consumidores. Por tanto, trata de problemas realmente macros, aquellos que puedan afectar e incidir el sistema competitivo de mercado. No se encarga de temas pequeños, ¿sí? Los 4 ilícitos clásicos de la doctrina competencial son las concentraciones o integración empresarial, como se llama en Colombia, abuso de posición de dominio o abuso del poder de mercado, prácticas restrictivas de la competencia o prácticas colusorias, como le llama la doctrina española, y finalmente las ayudas públicas. Yo no me voy a detener en el tema conceptual porque estoy frente a gente experta, ¿sí? Lo que sí he hecho en este momento es tratar de verificar, no sé si alguien me pueda ayudar, tratar de verificar si nuestra ley cumple con los elementos básicos para que su exteriorización normativa nos permita proponer o establecer su eficiencia. Así diremos entonces que la estructura normativa del abuso de poder de mercado en la ley ecuatoriana cumple los estándares internacionales. Tiene una cláusula general prohibitiva y supuestos de exteriorización ejemplificativa que se subsumen a esa cláusula. Lo que sí llama la atención es que comparando con la legislación colombiana, nosotros tenemos 23 supuestos en el artículo 9. En la legislación peruana tenemos tan solo 8 supuestos de exteriorización. En España, 5 supuestos de exteriorización. La decisión 608, que es norma aplicable en territorio ecuatoriano por vía de derecho de derivado, tiene 7 supuestos. La Argentina se maneja la sanción del abuso de posición de dominio desde la cláusula general prohibitiva, fundamentalmente considerando los efectos en el sistema competitivo. Dicho esto, quizás sea importante realmente analizar si esos 23 supuestos que están en la ley, con cierta complejidad, incluso en el manejo del idioma y la redacción, deban ser depurados mediante un barrido normativo y dejarlos que deban ser, no uno más ni uno menos. Lo que sí me parece interesante señalar es el artículo 10 de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado. Esto se dijo ya en octubre del 2015 en un seminario que tratamos sobre derecho de corrección económica en la Corte Nacional y veíamos que el artículo 10 dice textualmente que el abuso de poder de mercado tiene un tipo en el abuso de situación económica. ¿Qué quiere decir con esto? Que la legislación ecuatoriana limita, ¿sí?, este ilícito única y exclusivamente a aquellos operadores económicos que tienen posición de dominio, es decir, que estén por encima del 30% más del mercado relevante y, por tanto, deja sin sanción a aquel operador económico que sin tener posición de dominio incurre en actos de abuso y saca provecho de aquella persona o de un tercer operador económico que esté sujeto a su dependencia económica. Creo que aquí hay que darle cierto sentido, entender la doctrina y ver que la dependencia económica en la otra legislación de la que tomamos no se trata como un supuesto de abuso de posición de dominio, porque eso sería limitar la sanción como abuso, sino se trata como un supuesto de competencia desleal. En la legislación española no importa si el operador económico que abusa del pequeño o de quien tiene dependencia económica tiene 0 o 100% del mercado relevante. Lo que se sanciona es el abuso. Respecto de las cláusulas restrictivas de la competencia, tampoco hay mucho que decir. Creo que sí se cumplen los estándares, con la única observación de que tiene que hacerse también quizás una depuración normativa en la redacción y en los supuestos. Los supuestos se basan fundamentalmente en los que están ahí, ¿sí? Los demás parece que abundan. Y
uno de los elementos más importantes de la estructura normativa eficiente es saber manejar correctamente la institución jurídica mediante el artículo y una estructura procesal coherente. Si usted tiene un derecho declarado, pero tiene un mal elemento procesal, usted, por más que tenga una resolución, tal vez no tenga la protección de sus derechos. Lo que sí es importante pensar en miras de una reforma es si es que realmente la institución jurídica, acción del Estado y ayudas públicas que esté en el artículo 28 y 29 de la ley, debe seguir como tal. Lo que les puedo decir del estudio de derecho comparado que ha precedido a esta presentación, no existe esta figura jurídica en Colombia. No existe en Perú, menos en Argentina. En España existe, pero obedece a otro concepto. Corresponde más bien a una actuación de la Comisión Europea de Competencia para regular las ayudas públicas de los Estados miembros, en este caso de España, que haya dado a sus connacionales. Pregunto, ¿en nuestra legislación existe esta armonía y esta vinculación con la decisión comunitaria? La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado tiene en vista una armonía con la decisión 608 y la 486. ¿En qué momento debemos aplicar la ayuda pública? Aquí hay un tema importante. Perú, por ejemplo, maneja el tema de las barreras burocráticas, que el doctor Gómez nos explicará plenamente en la próxima ponencia, pero es totalmente diferente. Quiero decir que el derecho al ser un constructo cultural, para ser eficiente, no podemos hacer los modelos Frankenstein. Hay que saber qué se toma y qué se elimina. Y creo que este tema merecerá un análisis, si es que debe o no quedarse en la ley. ¿Por qué digo y en qué me fundamento este tipo de observaciones que tienen más bien una finalidad propositiva? Porque no es desconocimiento de la gran labor que se ha hecho desde la Superintendencia de Competencia, sino más bien una visión crítica propositiva que permita observar más que bondades, elementos a considerarse como mejora. Y así vemos, en España, el sistema de competencia nacional tiene total coordinación con el sistema comunitario y el autonómico. Tiene un mecanismo procesal de oficio o de denuncia. Y aquí es importante saber que la denuncia, según lo dice Carlos Tambussi, no es más que una razón de ser y un sentido, y tiene un sentido procesal básico. Es el mecanismo a través del cual yo hago conocer de ciertos supuestos que en un momento dado pueden ser o no causa de un proceso de investigación, o ciertos supuestos que pueden ser ilícitos. Por tanto, el mecanismo procesal de aviso a la autoridad no tiene la formalidad de una demanda o de la proposición que sí se exige, por ejemplo, en el COGED. Simple y llanamente debe ser el conocimiento, la exteriorización de ciertos hechos racionales trasplazados por escrito que no requieren mayores formalidades, pero sí una evidencia o unos elementos claros que permitan visualizar a la autoridad de competencia si hay o no un caso de investigación. En ese concepto creo que es importante que se refuerce las acciones de colaboración, por ejemplo, con los entes judiciales, con el Consejo Nacional de la Judicatura, también que se refuerce las facultades investigativas. Considero que de la investigación dada tanto en España como en Argentina, en Colombia y en Perú, la parte más importante de un proceso administrativo sancionador de competencia, más que la resolución, es la etapa de investigación y el recaudo probatorio. Estábamos leyendo hace un momento que la Superintendencia ha dictado un instructivo el 17 de agosto del 2016, en donde se establece el mecanismo de inspección, allanamiento y la custodia de la prueba retenida o obtenida. Me parece un interesante esfuerzo, pero eso evidencia que a lo que debe apuntalar
la autoridad de control de la superintendencia en el tema de competencia es la colaboración, sobre todo con la función judicial y las otras entidades, para iniciar la investigación y el recaudo procesal. Y esto, una inquietud. Si yo presento una denuncia, ustedes como autoridad consideran que existen los méritos y automáticamente pueden de oficio iniciar cualquier tipo de acción. Pueden también notificar a la parte para que dé las explicaciones. Creo que esta es la parte de lógica y la parte de sentido básico de la actuación de la autoridad competencial. Es pertinente la notificación de parte antes del recaudo procesal, o como pasa en otros sistemas jurídicos, se da mucha fuerza al recaudo procesal porque es lo más importante del proceso. Dejo esto solamente como ideas de reflexión. Lo que sí es importante notar es que tanto en la legislación española cuanto en la legislación argentina, la colombiana, la peruana, las normas de supletoriedad no son ni el Código Civil, ni el Código Penal, ni el COIP, ni el COGEP, como establece la ley ecuatoriana. Las normas supletorias son las normas de carácter administrativo, atendiendo a este tipo de procedimiento especial que es administrativo sancionador. Creo que si se deja la supletoriedad como está y no se reforma, al menos debe identificarse en qué momentos es supletoria el COIP y en qué momentos es supletoria el COGEP. Finalmente, una cosa que es vital entender, sobre todo cuando uno es ciudadano de a pie, debe haber instancias judiciales, mecanismos procesales eficientes para que yo, persona que puedo ser afectado directamente por un acto anticompetitivo, pueda ejercer lo que en la doctrina se llama derecho privado del derecho de competencia, que no es más que el derecho de daños. En España, en Argentina, en Colombia, en Perú, obviamente, este derecho es claramente identificable a través de la independencia de acciones. Sería importante revisar si en nuestra ley se diferencia este tipo de situaciones. Dicho esto, y para concluir la primera parte, respecto a la estructura procesal para que ésta sea más eficiente, tal vez se deba pensar en la incorporación de un artículo que recoja justamente esa independencia de acciones. Unas son las instancias administrativas ante la autoridad de control, otras son las acciones civiles de daños y otras las penales cuando el acto ilícito que nace mercantilmente se convierte ya en un ilícito penal y requiere otro tipo de refuerzos y sanciones. Y un tema muy importante, el momento de activación de las acciones. Aquí hago referencia a que quizá el artículo 71 y 72 de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poderes de Mercado no sea muy afortunada en su redacción, porque el 71 dice se prescribirá las acciones de la vía civil en 5 años luego de establecida la resolución en instancia administrativa. Pregunto yo, como sujeto de a pie, si yo debo intentar una acción de derecho de daños, debo esperar los 5 años para poder recién ejercer el resarcimiento de los daños causados. Si volvemos al derecho común, esto no es aceptable. Puede iniciarse las acciones una vez que se ha establecido el daño por una acción derivada de un contrato o un cuasicontrato. El tema de la denuncia. Yo he revisado mucho el artículo 54 de la Ley Orgánica y he revisado, por ejemplo, los requisitos de denuncia de la Ley Argentina, de la Ley Española, y es muy simple. Apenas exigen el nombre de la persona, el supuesto de la infracción y lo que usted pone en conocimiento de la autoridad para que éste, en ejercicio de su capacidad investigativa, determine si debe o no haber un ejercicio de investigación. Aquí me parece que también se debe analizar si el artículo 54 reúne sus requisitos o tal vez la interpretación del artículo 54 deba dejar claramente establecida que esta es una denuncia y no tiene los requisitos formales de una proposición en donde sí se exige una legitimación activa y pasiva, no en la denuncia. Finalmente, creo que es importante tener en consideración que hay que establecer mecanismos procesales diferentes en competencia y en competencia desleal y reforzar, como se ha dicho, las acciones de recaudo probatorio. Hasta aquí
son recomendaciones meramente procesales que tienen por finalidad establecer el beneficio al usuario y a la autoridad de control en cuanto al costo en tiempo y en cuanto al tema o la forma de resolución utilizando un debido proceso y una debida normativa. Sin embargo, cuando nos encontramos frente a esta institución jurídica que se llama competencia desleal, realmente las alarmas crecen. Y aquí vemos que en nuestra legislación, en la legislación ecuatoriana, se regula la competencia desleal por dos vías. Uno, la decisión 486, vía derecho comunitario, ¿sí?, en donde la competencia desleal es parte de la propiedad intelectual, y la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, que está regulado a partir del artículo 25 y siguientes, como parte del derecho de competencia. Este error devela dos temas. O esta situación devela dos temas: la falta de conexión entre el derecho nacional ecuatoriano y el derecho comunitario, que no es un tema sencillo, es un tema que hay que considerarlo, porque el derecho comunitario es de obligatoria aplicación para el juez nacional. Segundo, se olvidó también que existe una evolución en la institución jurídica competencia desleal, que la competencia desleal ha cambiado, ha evolucionado, y que en cada momento de evolución lo que cambia es el criterio delimitador. Señores, autoridades y usuarios, ¿qué es desleal? Dependiendo de la identificación qué es desleal, usted puede activar cualquier mecanismo procesal. Pero si tenemos un champús en donde no está claro qué es lo desleal, lo más seguro es que queden en la impunidad muchos actos que sí deberían ser sancionados, visto desde el objeto y el ámbito de esta herramienta de corrección económica. Vemos entonces, el modelo paleoliberal era desleal cuando existía el daño concreto. ¿Por qué? Porque estábamos muy pegados al delito civil, cuasi delito civil, y se iba dando la interpretación de acto de competencia desleal vía normativa en Alemania, con la interpretación del derecho como tal, y vía interpretación jurisprudencial en Francia. Pero claro, para que sea desleal había que existir o tenía que existir un acto de violación de derechos de propiedad intelectual y que además cause daño. En el segundo modelo se dan cuenta que no se puede exigir la prueba del daño. Entonces es desleal un acto que viola o que está relacionado a los derechos de propiedad intelectual y que sea contrario a los usos y costumbres mercantiles. No necesariamente que haya causado daño. Y aquí se toma la activación preventiva del derecho de propiedad intelectual. En el tercer modelo, en cambio, el modelo social, que es el modelo que está generándose a nivel internacional y es el que se ha imperado, no es desleal aquel acto que esté contrario a los usos y costumbres mercantiles, sino aquel acto que objetivamente pueda afectar a los operadores económicos. Y puede ser que un acto mercantil, sí, sea contrario a los fines concurrenciales. En este modelo, por tanto, vemos que la competencia desleal tiene autonomía disciplinar, se separa del derecho de competencia y empieza a consolidarse como una área del derecho con sus propias características, con un objeto claro, con fines jurídicos tutelares claros. Dicho esto, parecería que la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado debería poner mucho ojo en buscar y dotar a esta herramienta de corrección económica con una estructura normativa propia, que permita que una autoridad, sea esta judicial o administrativa, judicial como en España, administrativa como Colombia y Perú, pero con un cuerpo normativo claro, es decir, que sepa cuál es el objeto, cuáles son los bienes jurídicos titulares, cuál es el criterio delimitador, pueda sancionar todos los actos de competencia desleal. El modelo social son 4. Uno, los que nacen de la violación de los derechos de propiedad intelectual. Otros, los que nacen de la violación de otros derechos, como la inducción a la violación contractual, la venta-pérdida, y también debemos verificar que hay ciertos actos de competencia desleal que por sus efectos afectan solamente a las personas particulares y afectan intereses privados. Esto es la doctrina de llama derecho de competencia desleal 7, que no afecta, porque no afecta el sistema competitivo de mercado.
En cambio, los actos de competencia desleal agravados son aquellos actos que, sin importar su origen, por su magnitud, pueden afectar el sistema competitivo de mercado. Solo estos últimos, ¿sí?, son o deben ser conocidos por la autoridad de competencia, porque finalmente pasan a afectar no solo los intereses particulares, sino los intereses generales del sistema competitivo. Creo que esta lámina es muy decisoria y concluye la preocupación. El derecho de competencia es diferente al derecho de competencia desleal, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque el objeto de protección es diferente. El derecho de competencia protege intereses de orden público, el modelo, el mantenimiento del sistema competitivo y el interés general de los consumidores. En cambio, el derecho de competencia desleal sanciona el acto desleal per se, incorrecto de mercado, sin importar si el operador económico está en 0 en el mercado relevante o en 100 del mercado relevante. Fíjense ustedes que en el derecho de competencia solamente se activa el abuso, el acuerdo, la concentración, cuando esos actos tienen o pueden tener incidencia en el mercado relevante. Por tanto, solo se activan en función de la regla del minimis. Si esa misma exteriorización se presenta por operadores económicos que no alcanzan la regla del minimis, será cualquier cosa menos un acto anticompetitivo. Y para eso está la competencia desleal. Concluyo haciendo una comparación. La conclusión a la que aterrizo se ha basado también en la comparación normativa. Tenemos España, Colombia, Perú, Argentina. Todos tienen una norma autónoma o clara de competencia desleal. Y claro, la eficiencia jurídica, los resultados de esa autoridad van a ser mucho mejores que en aquella autoridad que carezca de un instrumento básico, el instrumento normativo. ¿Qué gestión podemos tener si no tenemos lo básico para generar la gestión? Y la gestión, reitero, no solamente es número, creo que debe ser calidad en protección del interés jurídico de los ciudadanos y del sistema en sí que estamos pregonando. Tenemos clarísimo en la ley española de competencia desleal, desde 91, reformas 2007, 2009, etcétera, un ámbito claro, un objeto claro, criterios delimitadores. Es desleal aquel acto que está contrario a la buena fe objetiva, ¿sí? Luego veremos que por efecto de la directiva comunitaria del 2005, 11 de mayo, se incorporó la protección a los consumidores. Pero el sentido de la ley sigue siendo el mismo. Colombia tiene también clarísimamente establecido en una estructura normativa y fíjense ustedes que en Colombia la competencia y la competencia desleal lo maneja la Superintendencia de Industrias y Comercio. Es una autoridad administrativa. Puede ser una autoridad administrativa, pero la herramienta básica, el libro código, es lo que falta. Tenemos en Perú la misma consideración, tienen un decreto legislativo mediante el cual se regula la competencia y Argentina tiene lo que se llama la Ley de Lealtad Comercial, que claro, no tiene el desarrollo normativo que alcanzan Colombia, Perú, España, está vinculado al tema del etiquetado y un poco a la defensa del consumidor, la publicidad ilícita, pero sin embargo está clara cuáles son las normas de competencia y las normas de competencia desleal. Una cosa que es importante, luego de establecer la parte subjetiva, en la parte procesal, las acciones son sui generis, no son las mismas de competencia. Hay, por ejemplo, las acciones de cese del acto desleal, las acciones de daños y perjuicios, la acción de enriquecimiento injusto. Estas son acciones que, por ejemplo, en el fuero civil lo resuelve el juez para evitar la instancia procesal y activar en forma rápida y eficiente, en forma inmediata, la protección al operador económico que es víctima de un acto desleal. En el resto de legislaciones lo administra una autoridad administrativa. Los daños y perjuicios los conoce el juez de lo civil. En todo caso, solamente los actos de competencia desleal, una vez superado
o cubierta la protección del interés particular son conocidos por la autoridad de competencia. Dicho esto, vemos que el caso ecuatoriano entonces tiene que ser analizado con una actitud propositiva, una actitud inteligente que permita mejorar día a día. Y vemos así que la legislación andina diferencia lo que es la competencia y la competencia desleal. La legislación ecuatoriana las confunde. Competencia desleal en el Ecuador se distancia del criterio delimitador de la decisión 486, porque el uno corresponde al modelo corporativista y el otro, en el artículo 25, me hicieron una pregunta muy interesante la semana anterior, aquí en este mismo foro. Me preguntaban, me decían, doctora, ¿a qué modelo pertenece? Creo que es necesaria establecer una delimitación clara de qué es desleal para la legislación ecuatoriana. Y una cosa muy interesante, tanto para la autoridad de control cuanto para los ciudadanos, carece de acciones procesales propias como herramientas jurídicas y se asume que las herramientas procesales son las mismas que las defensas de la competencia. Conclusión general, creo que hemos avanzado con la ley y mucho, pero debe reformarse para alcanzar mayor eficiencia normativa y procesal. Claro, ¿cómo? Para superar esta confusión dogmática y procesal existente entre dos instituciones jurídicas de corrección económica, que ya les he dicho es competencia y competencia desleal, y dotar de una estructura normativa clara para que tanto la autoridad de competencia, la autoridad administrativa, la autoridad judicial que resuelva competencia desleal, sepa exactamente qué está aplicando y nosotros, los usuarios, tengamos mayor certeza y seguridad jurídica. Muchas gracias.